Aunque Platón es uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos, en este apartado nos enfocaremos en el pensamiento de Sócrates. Platón concibe las más grandes ideas en la filosofía, pero no se enfoca tanto como Sócrates en el terreno ético. Asimismo, Platón es considerado como el intérprete y el escriba de Sócrates, debido a que Sócrates no escribió ninguna de sus enseñanzas, con lo que resulta difícil inferir cuáles ideas pertenecen a Platón y cuáles a Sócrates. Por estas dos razones nos enfocaremos en la vida y el pensamiento de Sócrates únicamente. En el terreno de la ética, la antigua Grecia había una de las mentes más iluminadas sobre el tema del hombre. Sócrates, hombre de una sola pieza y de un carácter afable, pero de un sentido analítico muy agudo, nacido en Atenas en la segunda mitad del siglo V a.C., de padre escultor y de madre partera, forjará una personalidad propia, pero estará muy influido por los elementos más representativos de sus progenitores. De su padre toma la gracia para esculpir y crear formas, solo que el material es distinto. El hijo no moldea el mármol, sino el pensamiento, las ideas de los hombres. De la madre aprende el oficio de hacer parir, pues de la misma forma Sócrates ayuda a parir ideas de sus conciudadanos. La idea de Sócrates se basa en el diálogo, en el discurso, en el lenguaje estructurado y racional, que busca incesantemente la verdad. Sabio por designación, nuestro pensador intenta hacerlo por vocación. ¿En qué radicaba su genialidad, esa sabiduría que le asignó el oráculo de Delfos? El padre de la ética no se conformó con que el oráculo lo designara como el hombre más sabio de Atenas. Él debía saber por qué lo era. Por ello se lanzó a las calles, a los mercados y a las plazas públicas para encontrar la respuesta. Pero además de buscar dicha respuesta en sí mismo, la busca en los demás, desde el zapatero hasta el político. Para tal empresa, Sócrates utiliza el método mayéutico, un método que hace nacer la verdad del otro. Sócrates se percata de que todos los hombres que interroga intentan responder los cuestionamientos más elementales como la justicia, el bien, la verdad, la virtud, pero son incapaces de estructurar un argumento que no caiga en contradicción. Sin embargo, el mayor problema no radicaba en la imposibilidad de dar una respuesta definitiva, sino en que los atenienses interpelados creían que sí lo hacían. Sócrates comprende que su sabiduría radica en ello. Los hombres piensan que saben algo que en realidad no saben, mientras que Sócrates sabe que no sabe, es decir, que ignora. Eso lo lleva a concluir que sabe algo que los demás no logran descubrir. Con sus enseñanzas, Sócrates se convirtió en la figura más molesta para algunos sectores de la población ateniense, en especial para aquellas víctimas de la palabra suspicaz y la cruda indagatoria del padre de la ética. Sócrates se volvió una amenaza y forjó enemistades que lo condujeron a un juicio. Ahí se vería hasta dónde estaba dispuesto a llegar por defender todo aquello en lo que creía. Tres fueron los acusadores de Sócrates. Anito, quien representaba al gremio de los políticos y artistas; Meleto, representante de los poetas; y Licón, que fungía como delegado de los oradores. Los tres hombres acusaron a Sócrates de corromper a la juventud, de ser impío y de ser sofista. El jurado decretó la culpabilidad del padre de la ética y le ofreció dos sentencias: dejar de filosofar en las calles o salir de Atenas y radicarse en otro lugar. Sócrates ve en dichas opciones la máxima inmoralidad y se burla del jurado. Dice que merecería ser mantenido por el Estado y reverenciado. Los jueces disgustados lo sentencian a terminar sus días ingiriendo un veneno letal llamado cicuta. De esta manera, Sócrates muere envenenado a los 70 años, pero su legado es la concordancia entre pensamiento y acción. ¿Quién está dispuesto a ofrecer su vida a cambio de dignidad moral y congruencia ética? Seguramente muy pocos. Por esta elección, Sócrates saltó a la trascendencia como un hombre que no estaba de acuerdo con la tradición escrita o con la mera creación de teorías. Para este pensador, el verdadero filosofar se encontraba en las calles, con la gente, en el diálogo honesto y agudo. No escribió su filosofía, la vivió. El que después nos contará sus enseñanzas será Platón, sin duda el mejor de sus discípulos. De lo anterior, se puede extraer que los valores más importantes del pensamiento socrático, la virtud, el bien y el autoconocimiento. Precisamente el conocimiento de nosotros mismos se desprende del principio básico de toda ética. El conocerse a sí mismo permitirá al hombre ser libre, saber en realidad cuál debe ser su camino. Recordemos una de las más importantes ideas de Sócrates: no hay hombres malos, sino ignorantes. En realidad, los hombres siempre se dirigen a un bien, incluso a un ladrón quiere el bien, pues con el robo conseguirá un objeto que le satisface.
Así, el problema no radica en la naturaleza de los hombres, está en su desconocimiento del verdadero bien. El ser humano no actúa de forma incorrecta por una inclinación natural, lo hace porque en realidad es poco capaz o no se da el tiempo de analizar lo que su acto conlleva. Debido a lo anterior, podemos decir que el bien y la virtud, los valores más altos de la ética de Sócrates, son una consecuencia necesaria del autoconocimiento. El acto justo solo puede provenir de un alma virtuosa y dicha virtud es una consecuencia necesaria de un hombre que sabe quién es. El saber helénico fue estructurado por un gran número de pensadores. Sin embargo, son Sócrates, Platón y Aristóteles los más importantes en cuanto a la acumulación del conocimiento. Es precisamente este último quien puede ser considerado el máximo sintetizador de las teorías éticas hasta ese momento existentes. Aristóteles logra recapitular todos los saberes del mundo clásico y agrega trascendentes investigaciones y reflexiones de todo tipo. Aristóteles nace en una isla griega llamada Estagira, situada en la península calcídica, aproximadamente en el año 384 a.C. Posee influencia de su padre, quien era médico. Debido a ello, el filósofo estagirita no solo se enfocará al estudio de la ciencia primera, sino que también se adentrará en el asombroso mundo de las ciencias de la naturaleza. Aristóteles fue discípulo de Platón, ingresó a la academia de este a los 18 años y sin duda fue el pupilo más sobresaliente. Por otro lado, Aristóteles influyó de manera directa en la historia del mundo clásico, ya que fue maestro de Alejandro Magno, uno de los máximos conquistadores de toda la historia. El filósofo nacido en esta gira es tal vez el hombre más brillante que jamás haya existido. Realizó estudios sobre metafísica, biología, estética, poética, retórica, política, cosmología, psicología. Fue el padre de la lógica y además es uno de los teóricos con mayor relevancia dentro del terreno de la ética. Es esta última la que nos ocupará en las siguientes líneas de trabajo, porque se tratará de abordar los aspectos fundamentales de esta ciencia dentro de la teoría creada por Aristóteles. Por ser alumno de Platón, Aristóteles recibe de forma indirecta las enseñanzas éticas de Sócrates. Los principios socráticos subyacen sin duda en la ética aristotélica. Sin embargo, el autor de Ética Nicomaquea y Ética Eudemia poseía la suficiente iluminación intelectual para forjarse un camino propio. Aunque Aristóteles escribió dos libros de ética, existe una polémica sobre si escribió la Gran Ética o es una falsificación. Es precisamente en la Ética a Nicómaco donde Aristóteles alcanza la mayor reflexión en torno a la virtud, el bien y la verdad. Desde la perspectiva de este filósofo, el más alto bien que puede alcanzar un hombre es lo que denominó eudemonía o la felicidad, es decir, la existencia de un estado óptimo en la vida de los individuos. La eudemonía es precisamente la teoría de la felicidad. Sin embargo, se conceptualiza de forma muy distinta a la que en la actualidad se piensa. En la ética creada por Aristóteles, la felicidad solo es posible por medio de un elemento básico, el equilibrio. Al hablar de una vida equilibrada, Aristóteles se refiere a que el hombre debe alcanzar un justo medio. Todo exceso es malo, pues conduce a la infelicidad. La moderación nos lleva a la verdadera virtud, ya que incluso una virtud excesiva puede ser mala. Un ejemplo de ello es el valor. Llevado al extremo, completo valor y desaparición del miedo se vuelve temeridad y su ausencia, completo miedo y nada de valor, es cobardía. Solo la moderación, tener miedo y actuar con valor nos transporta a la verdadera virtud. Es este factor el justo medio, el que permite al hombre alcanzar la eudemonía, el equilibrio, el orden, la virtud. Son los valores que se exaltan en esta doctrina axiológica, en este orden moral. No obstante, existen dos condiciones para que el hombre pueda llegar a ser plenamente feliz: la seguridad económica y la libertad personal. El ser humano debe cubrir las necesidades básicas para ser feliz y debe asimismo tener libertad para poder dedicarse a aquello que le cause felicidad. Cabe recordar que en la antigua Grecia los ciudadanos solo eran los hombres, las mujeres no, y libres los esclavos no. Ello habla de que la felicidad aristotélica solo puede ser de un cierto grupo. El ser humano se enfrenta a una serie de factores que lo conducen al terreno de los excesos, al desequilibrio. Por ello Aristóteles aseveraba que el encuentro con el justo medio requería de un trabajo intelectual, de una labor meditativa, en la cual cada hombre cayera en cuenta de que la felicidad se encontraba en el goce, pero en un goce limitado, reflexivo.
La vida contemplativa, esa actividad es la más excelente desde los puntos de vista, porque el conocimiento es lo que más excelente hay en los hombres y porque las cosas que el entendimiento conoce son las más excelentes entre los cognoscibles. En segundo lugar, es la actividad más continua, pues no cesa con su logro, sino que una vez visto o pensado un objeto, la visión o la intelección persiste. Esta forma de vida es la más contemplativa o teorética, superior desde luego a la vida de los placeres. El hombre teórico, cuya vida se define por una actividad racional, es aquel que alcanza la máxima felicidad. Aristóteles considera que el hombre es feliz haciendo uso de sus capacidades. Como su mayor facultad es la racional, el hombre solo será feliz haciendo uso de la razón. Por lo tanto, solo el trabajo intelectual nos llevará a la felicidad duradera. En suma, el estadio idóneo en el que se puede encontrar el sujeto desde la perspectiva de la ética aristotélica se obtiene encontrando el justo medio de las cosas, mismo que nos conducirá como una consecuencia normal a mayor bien, la eudemonía.